Hola hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde me corresponde el poder dar este tema de estudio bíblico sobre los últimos días de Abraham y también de la manera que él busca esposa para su hijo Isaac. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 24, verso 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y juramentame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Vemos, hermanos, que para Abraham era una preocupación el buscar una esposa para su hijo, porque él tenía que traspasar el pacto, la promesa que Dios había hecho con él. Génesis capítulo 15, versículo 1, nos declara la palabra que cuando el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y le llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A pesar, hermanos, de que Dios le dio a Abraham, ¿cierto?, esta promesa de que en él serían benditas todas las generaciones de la tierra, que reyes saldrían de sus lomos, él no tenía hijos, ¿cierto? Lo hemos visto en los estudios anteriores. Por eso es importante recordar esto, porque para él era una preocupación que esta promesa que Dios había hecho con él subsistiera en el tiempo. Había un pacto que Dios había hecho con él, y sabemos que cuando Dios hace pacto con los hombres, Dios es el que pone las condiciones. Nosotros como personas, como hombres, no tenemos capacidades, ¿cierto?, para poder poner condiciones a Dios. Tenemos que cumplir requisitos, y los únicos favorecidos con esto somos nosotros mismos. Como les decía, para nosotros, este pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto?, donde le dio varias promesas, entre las cuales les dice que él será su escudo y su galardón. Le dijo que iba a tener muchos descendientes y que le iba a dar la tierra prometida. Entonces vemos, hermanos, que como Dios establece sus pactos, Él hace sus promesas y pone las condiciones. Entonces vamos entendiendo el por qué era tan importante para Abraham que su hijo Isaac también pudiera ser parte de esta herencia, ¿cierto? Porque él era el hijo de la promesa, el hijo en el cual se cumplían las promesas hechas a Abraham, ¿cierto?, de su descendencia incontable. Entonces él tenía que mantener esto intacto, mantenerlo puro, ¿cierto?, alejado, consagrado a Dios, porque una de las condiciones que Dios le dice a Abraham ahí en Génesis 17, ¿cierto?, en el verso 1, le dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Era uno de los requisitos, hermano, una de las condiciones, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios le estaba dando promesas de bendiciones a Abraham. Una de estas promesas que Dios también le dio a Abraham, ¿cierto?, cuando le dijo que saliera de su tierra y su parentela, era darle la tierra prometida. Era darle, ¿cierto?, esta tierra de Canaán, una tierra fértil. Y sabemos, por lo que nos dice la palabra del Señor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 8, dice, por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A pesar, hermanos, de que Abraham, Dios le había dado la tierra, dice que él habitó como forastero en ella, nunca tomó posesión. Y esto, hermanos, lo vemos reflejado cuando el día que tocó la muerte de su esposa Sara, dice que él no tenía un lugar donde sepultar a su esposa, ¿cierto? En el capítulo 23, verso 4 de Génesis dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de mí. Dice que entonces Abraham pagó un precio, ¿cierto?, en plata, ¿cierto?, por esta tierra. Y quedó la heredad, dice en el capítulo 23, verso 17 de Génesis, y quedó la heredad de Efrón, que está en Macpela, al oriente de Manre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Esta fue la única posesión que Abraham tenía en tierra prometida, en una tierra que Dios le había dado, hermano. Una tierra que Dios le dio, le dijo: será esta para ti y para tu descendencia perpetuamente, te la daré a ti, ¿cierto? Y había que cumplir requisitos. Abraham era amigo de Dios, caminó con Dios. Así como vemos que la única posesión que tuvo Abraham, hermano, fue la sepultura que compró para su esposa en la tierra prometida, ¿cierto? Entonces, aquí parte, podríamos decir, la preparación de Abraham para poder transferir, ¿cierto?, esta herencia, este legado, podríamos decirlo, las promesas de este pacto sobre su hijo, que era hijo de la promesa. Cuando él dice que llama a uno de sus criados, ¿cierto?, para que vaya a donde sus parientes a buscar una esposa para Isaac, porque él no quería que su hijo se casara con una mujer de Canaán, porque el paganismo, la idolatría en Canaán ya había crecido. Entonces él tenía que cumplir estos requisitos de mantener a su hijo, podríamos decir, viviendo en obediencia, viviendo en la promesa, viviendo bajo las condiciones del pacto que Dios le había impuesto a Abraham, ¿cierto? Como leíamos: anda delante de mí y sé perfecto, y yo seré tu Dios, y esto será perpetuo de generación en generación. Para que Dios cumpliera su parte, su promesa, ¿cierto? En este caso Abraham lo único que tenía que hacer era andar en obediencia, y Isaac también tomar esto y también andar en obediencia. A Isaac no le bastaba el ser hijo de Abraham, así como a nosotros hoy en día no nos basta ser hijo de alguien que camina en las cosas de Dios, que es fervoroso, que tiene... En otras palabras, hermano, no nos basta, muchas veces nosotros debemos andar en obediencia, y no basta el que yo sea a lo mejor hijo de un oficial, hijo de un pastor, hijo de un corista. Mi papá lleva años en la iglesia. No, en nosotros, hermanos, debemos mostrar esta obediencia. Y la Biblia nos declara, ¿cierto?, que cuando Dios hizo este pacto, Él quería que este pacto se renovara generación tras generación con los hijos y los hijos de los hijos, ¿cierto? Y le dice, en otras palabras, dice: no era suficiente que Isaac tuviera como su padre Abraham. Él también tenía que aceptar las promesas de Dios mediante la fe. Solo entonces Dios diría: yo estoy contigo y te estableceré y multiplicaré tu descendencia. Esto aparece en Génesis 26, 24, cuando Dios hace el pacto con Isaac. Le dice las mismas promesas: daré a ti esta tierra, esta descendencia, ¿cierto? Pero Isaac tenía que aceptar las promesas de Dios, tenía que aceptar el pacto y vivir en obediencia, vivir bajo las condiciones de Dios. Y hoy en día nosotros, para alcanzar las promesas, también debemos vivir bajo las condiciones de Dios y no bajo las condiciones que nosotros le impongamos a Dios. Por eso era tan importante, hermano, y perdón que recalque esto,
el poder, lo que Abraham quería hacer de traspasar esta heredad, ¿cierto? Para él era importante que su hijo se casara con una mujer idónea. Entonces aquí entramos a la parte, hermano, donde este mayordomo o este criado de Abraham, ¿cierto? Sale en una misión que se le encomendó. En Génesis 24:6 le dijo, Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y dijo, oh Jehová Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y con esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Lo que acabo de leer, hermano, es la oración, podríamos decir, que hizo este mayordomo. Él estaba preocupado por esta misión que se le había encomendado, ¿cierto? Porque él podría, hermano, haber hecho, o sea, como su siervo, su amo no le estaba viendo, él podría haber escogido cualquier mujer. Pero vemos que el temor de Abraham estaba sobre este siervo. Él había visto, a lo mejor se había criado en la casa, había recibido el ejemplo de Abraham, la fe, la conducta. Entonces él oró a Jehová para que Dios le guiara y le indicara cuál es la que Dios había escogido para el hijo de Abraham, para su amo. No escogió cualquier cosa. Sabe que este criado no llegó de casualidad a este lugar, a la entrada de esta ciudad. Al pozo donde bajaban las doncellas a buscar agua. Él no llegó ahí, este encuentro no fue casualidad. Este encuentro lo tenía todo planificado Dios. Dios ya había escogido a Rebeca como la esposa de Isaac, de la cual, cierto, dice que entraría en términos bíblico, ¿cierto? Pasaría a ser parte de la genealogía de Jesús, de la cual dice que ella, bueno, al ser esposa de Isaac, en un tiempo futuro nacería el Redentor, el Hijo de Dios. Entonces Dios dio respuesta a este varón, ¿cierto? A este siervo. Y esta doncella, ¿cierto? Cuando él la ve y le dice que le dé de beber, ella le dice, podría haberse negado, podría haber dicho, ¿quién eres tú? ¿Por qué yo tengo que darte agua? ¿Cierto? Hoy en día si uno le pide algo a algunas mujeres o de ese tipo, a lo mejor la respuesta no sería muy agradable, ¿cierto? Pero aquí esta mujer mostró sumisión, ¿cierto? Mostró que era sumisa, era trabajadora, porque el hecho de dar de beber a todos sus camellos era un trabajo arduo, era un trabajo que no demoraba poco tiempo y no era un trabajo sencillo. Entonces ella mostró, podríamos decir, lo laboriosa que era. Entonces era, podríamos decir, la mujer perfecta. El siervo quedó maravillado al verla, ¿cierto? Porque era una mujer hermosa. Y como escogida de Dios, Dios siempre escoge lo mejor. Pero todo esto tiene que ir acompañado por oración. Entonces, como les decía, esto era de suma importancia, así como hoy en día nosotros si queremos dejar herencia, ¿cierto?, a nuestros hijos o dejar una buena marca, nosotros también debemos orar a Dios para que Dios cumpla sus promesas en nuestra descendencia. Como dice en el libro de Éxodo, ¿cierto?, en el capítulo 20, cuando Dios da los mandamientos, ¿cierto?, dice que Él hará misericordia, ¿cierto?, hasta la primera, segunda. Como les decía, el siervo quedó maravillado con esta mujer, ¿cierto?, que era de hermoso aspecto, era hacendosa, muy trabajadora. Y como les digo, no era casualidad este encuentro. Él le pregunta de quién eres hija, ¿cierto? Y ella le responde que es hija de Betuel, ¿cierto?, que era pariente de Abraham. Entonces era parte de la descendencia. Dice que cuando este siervo oyó esto, adoró al Señor. Bendijo a Dios, al Dios de Abraham, dice mi Señor, porque Él le había ayudado a cumplir esta misión que para él era muy importante.
Como les decía, él podría haber tomado cualquier mujer, pero él, bajo el temor de Dios y el temor y la obediencia a su amo, ¿cierto? Él fue al lugar, emprendió este largo viaje para poder ir a buscar una esposa para Isaac. Y como les decía, en teoría, Rebeca formó parte de la genealogía de Jesucristo, aunque la Biblia no lo nombra, no lo menciona. Pero en el libro de Mateos, en el capítulo 1, versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Con esto ya nos da a entender que para que pudiera engendrar Isaac tiene que haber una mujer. Y esta era Rebeca, escogida por Dios, una mujer que Dios escogió, hermano. Con esto, hermanos, vemos que Dios, de principio a fin, estuvo con Abraham, ¿cierto? Ayudándole y siendo fiel a la promesa que él había hecho, al pacto, ¿cierto? Porque Dios, podríamos decirnos, Dios se autoobligó, podríamos decir, a cumplir estos requisitos que él mismo había impuesto de ser Dios de Abraham y de bendecirle, de darle una herencia incontable y de darle la tierra prometida. Y esto iba a ser traspasado a su hijo Isaac. Me viene a la memoria, ¿cierto?, cuando David también tenía que morir, ¿cierto? En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 2, versículo 1, dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Vemos, hermanos, que para poder alcanzar las promesas, así como David dio mandato a Salomón, preocupado para que las promesas de Dios siguieran el tiempo, así como Abraham por su hijo le da ordenanza, mandamiento, y como les decía, no basta con ser hijo de pastores, de oficiales, de coristas, de que nuestros padres lleven años en la iglesia. Somos nosotros los que necesitamos aceptar las promesas de este pacto, aceptar, hermanos, a Dios en nuestros corazones, y también caminar y ser forastero en esta tierra, errante, ¿cierto? A lo mejor nosotros estamos establecidos en un lugar, pero nosotros no buscamos esta tierra, buscamos también la que vio Abraham, porque él no quiso tomar la tierra que Dios le había dado en herencia, hermano, no la quiso tomar. Como les decía, la única posesión fue la tumba de Macpela, que él compró por su precio, ¿cierto? Fue la única posesión porque él miraba el futuro, miraba esta ciudad, ¿cierto? Esta tierra prometida eterna, cuyo dice arquitecto y constructor es Dios mismo. Y es allí donde nosotros, como hijos de Dios, que hemos aceptado la promesa, y ojalá nuestros hijos también acepten esta promesa y puedan seguir estos caminos, ¿cierto? También miren esa ciudad futura, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Que el Señor nos bendiga, para que nosotros, hermanos, podamos serle fiel a Dios y tomar nosotros, hermanos, nosotros las promesas. Dios ha hecho pacto con nosotros, y como les decía, Dios ha puesto condiciones. Yo no soy quien para ponerle condición a Dios, ¿cierto? Simplemente obedecerle a Él, para que Dios tenga misericordia, ¿cierto? Y mi descendencia también a lo mejor pueda ser incontable, también hay una bendición, una prosperidad de parte de Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, en el obedecer hay ganancia. En la obediencia a Dios hay promesas que Dios cumple, porque Dios es fiel. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así nos declara la palabra del Señor. Yo con estas palabras, hermano, agradezco a Dios por esta oportunidad, y desde ya que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y espero que este estudio bíblico les haya gustado. Me despido y que el Señor les bendiga.